Canella juega con Cuenca. Dobla Canella a Cuenca. Cuenca sigue con el balón. Presionado por Cristian Fernández, se la devuelve a Insua. Insua abre para José Rodríguez. José Rodríguez abre para Laure. ¿Sabes lo que veo, Carlos? Ahora que estoy viendo estos movimientos, no veo un cambio de banda. Yo creo que en el Deportivo no veo un cambio de banda desde la época de Fran y López Recarte. Llevamos 16 minutos de juego y el Deportivo no ha llegado ni una vez a la portería del Ponferradina. Pues es el último enfrentamiento. O sea, el último test antes del comienzo de liga. Ahí juega Toche para Fariña. Fariña controla el balón en 3/4 del campo. Se la devuelve a Cuenca. Cuenca juega atrás para Pablo Insua y vuelve a comenzar la jugada. Cuenca sigue con el balón. Se la pinza por encima de Cristian para Canella. Canella se la vuelve atrás para Isaac Cuenca. Isaac Cuenca juega con Fariña. El balón en 3/4 del campo, pero el Deportivo que no arranca. Una jugada con peligro. Juan Domínguez para Cuenca. Cuenca nuevo con Canella. Canella juega para Cuenca. Cuenca con Toche. Toche se la devuelve. Pared intercepta Alberto Aguilar. Alberto Aguilar para Berrocal. Y sale la Ponferradina en contraataque. Atención, balón con peligro. Balón que tiene Yuri. Yuri se lleva. Peligro. Yuri se lleva. Juan Domínguez, falta. Juan Domínguez yo creo que no debe protestar porque le hizo un bloqueo yo creo que de baloncesto de libro. Se le echó encima a Juan Domínguez. Bueno, la experiencia Yuri, también. Yuri es un veterano de nuestro fútbol. Pues sacará Jonathan Ruiz. La falta al borde del área defendida por Lux. Fíjate dónde se coloca Yuri. Es como si estuviera ahora en fuera de juego, sale del fuera de juego y ya lo verás cómo remata el balón. Veremos la jugada de estrategia de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que estrena entrenador este año, José Manuel Díaz, tras la marcha de un histórico deportivista, al que luego hablaremos, como fue Claudio Barragán. Atención al saque, Jonathan Valle cuelga el balón. Sin embargo, ya ves, el José Manuel Díaz fue el que bajó a segunda B al Real Madrid Castilla. Sí, el que tuvo todo, el que sucedió a Alberto Toril después de los problemas con José Mourinho. Efectivamente. La verdad que cuando cogió al Real Madrid Castilla esa temporada le hizo buena. Este año no tuvo la suerte, pero también juega con el hándicap de que el Real Madrid Castilla cada año le pasa como al Deportivo, cada año se tiene que renovar y no le salió bien esta vez y descendió, pero bueno, ahí está. El lunes sabremos ahí Liga de 24, Liga de 23. Está ahí la segunda división que aún no se sabe. Esperemos. Pasa que vamos a darle un margen de confianza, pero vamos, no le estoy viendo nada al Deportivo de momento. Veremos a ver si en la segunda parte podemos ver a la última llegada, al último fichaje del Real Club Deportivo, a Haris Mendujanin. Esperemos que esta semana llegue un delantero, sea Mirtoglu, sea Sanabria. La verdad que cualquiera de los 4 que suenan tienen bastante calidad y por qué no un central o 2 para completar la plantilla blanquiazul. Y también hay cantera, Carlos. Lo que fue una pena, perdona que te interrumpa, fue lo del Zuculini. Sí, pero Zuculini entre Ponferra, o sea, entre Deportivo y Valencia, hoy en día, si fuera en la época de Champions, Carlos, no lo pensaba y venía para el Deportivo seguro. Aunque bueno, también tiran las amistades en el mundo del fútbol y aquí tiene una muy buena como Fariña, podía ser. Sí, porque eran compañeros. Coincidieron, salieron de la academia del Racing de Avellaneda, pero bueno. Pues sigue el partido y la Ponferradina, que lleva más el peso del partido. Es que está un partido soso, apático. Como todos los de pretemporada, Carlos. ¿Qué partido ha tenido bueno el Deportivo en esta pretemporada? No, bueno, muchas pruebas. Y aparte, como comentaba antes, el equipo que tenía Fernando Vázquez lo iba a hacer sobre la figura de Juan Domínguez, lo iba a diseñar casi con toda probabilidad. Ha llegado Víctor Fernández y ha tenido que hacer en un mes muchos cambios, y ahora yo creo que Juan Domínguez es sobre los que están en el terreno de juego, es el que menos protagonismo tiene ahora mismo. No, pero sin embargo va a ser uno de los chichis de... ¿Tú crees que Juan Domínguez que va a ser uno? Sí. Pues yo no lo veo tan claro. Hombre, a ver, si no tras la no llegada de Zuculini, pero
Yo veía muy claro Zuculini y José Rodríguez en el Hombre, de acuerdo, pero lo cortés no quita lo valiente. Juan para mí es un jugadorazo. Sí, pasa que a veces es como si se fuera del partido, pero vamos, eso le pasa a muchos, por desgracia. ¿A ti te pasaba en la época? No, de verdad, no. Conociéndote, no me creo. Yo si te puedo decir, y lo puede decir tu padre, era un poquito, bueno, me llamaban Bustillo. Bustillo del gusto que tenía, ¿no? No, porque remataba de cabeza, muy bien. Bueno, pues partido un poco aburridillo para ser el último de pretemporada. Saca Laure en banda de nuevo y como aburridillo no, de tomar la siestita un poco. No digas eso, que se van todos los telespectadores. No, tampoco es eso, no. Que sigan viendo el partido. Espero que se vayan poniendo un poquito. Mira. Mira, Cuenca baja a recibir el balón. Cuenca para José Rodríguez juega atrás con Isua. Lo que veo es mucho toque y los que más balón están tocando son tanto Isua como Alberto Lopo, los dos centrales. Y Juan Domínguez como arriesga ahí contra Yuri, que después del susto del otro día en Nolito, me recuerda a Sergio Ramos cuando falló el penalti en la semifinal de Champions. Las comparaciones son odiosas y luego tiró de Panenka. Pues ahora igual, Juan Domínguez falla el otro día contra el Celta y ahora vuelve a hacer lo mismo y arriesga ante todo un delantero como es Yuri. Pero ahí te demuestra que tiene cabecita, ¿eh? Pero bueno, pasa que claro, hay que tener cuidado. No quita que sean partidos de pretemporada. Pero mira, tú ves a Juan siempre... Cabeza fría que tiene y tiene lucha. Atención, recupera el balón a Corán. Corán, jugada peligrosa para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Jugada individual de Corán. Corán puede llegar el primer gol del... Penalti a favor de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Yo creo que es penalti. Entrada clara de Alberto Lopo sobre Berrocal, pero parece que el árbitro pita penalti de Lux. Pita penalti en la salida de Lux porque la cartulina amarilla se la saca al guardameta argentino. ¿Cómo lo has visto, Carlos? ¿Penalti o no? Sí, sin lugar a dudas. Yo veo penalti claro, pero la verdad que el penalti parece que es de Alberto Lopo y no de Germán Lux. Pero es que el fallo fue de Lopo. El fallo fue de Lopo, pero la tarjeta amarilla, la cartulina amarilla se la muestra al portero. Pero, de acuerdo. Pero Sotiño, eso fue la culpa de Alberto Lopo. Estamos de acuerdo en eso. Atención a Yuri, va a lanzar el penalti. Va a parar el poroto, ¿eh? A ver. Se dispone el ex jugador del Pontevedra, Yuri, que ya sabe lo que es. Se la va a parar por la derecha. Se la va a tirar por la derecha. Atención, Yuri, gol. Gol de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que se adelanta en el marcador. Se adelanta desde los 11 metros la Sociedad Deportiva Ponferradina tras anotar Yuri. La pena que hizo el guardameta Porotolux sobre su compañero en la delantera Berrocal, y como comentábamos antes, la Ponferradina que estaba echándole más pichón, como dice Carlos, a este encuentro, y fruto de esa garra y de esa lucha se ha adelantado en el marcador. Carlos, ¿qué te parece? Merecido el resultado. De momento sí, pero ellos hicieron más que nosotros en los 20 minutos. Pero hay cosas que no entiendes mucho, porque hoy no le estoy viendo esquema ni le estoy viendo nada al Deportivo de momento. Bueno, no sé en la segunda parte. Paciencia, hay que tener paciencia. Esto, por Dios, bendito. Sí, la verdad que veo muy gris. Están espesos. A este Deportivo. Que cuidado, también puede ser por la calor que hace. Ahí vuelve a recuperar, eso no me sirve de excusa, que hace la misma calor para los 22 jugadores, Carlos. Bueno, decía Fariña que recupera, pero sale Dino sin mayores problemas, que se la cede Alberto Aguilar. Decías, Carlos, veías espeso al club coruñés. Espesísimo. Pero vamos, ahí tiene que hacer mucha calor. Pero lo que pasa es que ellos, pero los jugadores de aquí ya están acostumbrados a este sol aquí. Bueno, porque este sol es de justicia. Estamos a 190 kilómetros. Es que en Ponferrada siempre. Sí, o calor en hace verano. Muchísimo calor, muchísimo. Mucho frío en invierno, porque en el encuentro que ganó aquí, atención al Cañito de Cuenca. Cuenca, la verdad que está dejando detalles. Qué bien lucha Cuenca para Dale, Fariña. Saque de banda para el Real Club Deportivo de La Coruña. Va a sacar Laure.
Mira a Víctor Fernández, que ya se enfada, hace gestos. La verdad que gesticula bastante y se muestra enfadado. No, pero ahora se lo estaba diciendo Juan Domínguez, como diciendo, échale un poquito más de pichoncito. Pues se dispone Fariña a sacar la falta que colgará en el área de la meta, defendida por Dinu. Veremos si hay algún rematador. Decías antes de Yuri, pues mira, Cuenca la misma jugada. Yo creo que es una jugada que se puso de moda ya hace mucho tiempo. Cuelga el balón y despeja. Corre Juan Domínguez, que la va a dejar sacar. Será saque de banda de nuevo para el Real Club Deportivo La Coruña. Va a sacar la falta ahora Juando. No, se la da Canella. Es que no sé si te fijas, ¿no ves que no están ni situados en el campo bien, el Deportivo? Sí, ¿sabes lo que veo? Que en los 3/4 del campo veo a Isaac Cuenca, Luis Fariña y Luisinho muy... Sí, ¿no ves? Pero bueno, recupera Isaac Cuenca el balón. Isaac Cuenca que sale, toca para Luis Fariña, juega en 3/4 del campo el Deportivo. Atención a Fariña. Fariña de nuevo para atrás para Alberto Lopo, que se apoya en José Rodríguez para Fariña. Veo aglomeración de jugadores granates en el medio del campo. Laure corta, Julen Castañeda recupera los rebotes. Los rebotes hoy están favoreciendo al Deportivo. Saque de banda para el Deportivo, aunque protestaba Corán, quería Corán que sacase a Sociedad Deportiva Ponferradina, pero la verdad que era claramente para el Real Club Deportivo, que juega por mediación de José Rodríguez, que se la pasa a Pablo Insua. Insua abre en banda para Canella para Luisinho. Ahora se han intercambiado las posiciones. Luisinho en banda izquierda, Canella, Luisinho lateral, Canella interior. Mucho cambio en tan solo 25 minutos de encuentro, ¿no, Carlos? Pero sí, pero no ves que no están bien situados los jugadores hoy. No sé qué pasa. Parece un partido muy aquí patio de parece que cada uno juega su banda. Bueno, pero esto no quita que sea un amistoso. Juega sin mayor peligro Isaac Cuenca para Dinu. Hay que darle un poquito más de actividad al juego. Juega Andy abre en banda para Cristian Fernández. Cristian Fernández presionado ante Luisinho. Se la devuelve a Andy, que juega con Alan Baró. Perdona, que te fijas que el Deportivo no presiona nada. Los deja entrar como perico por su casa. Es que parece, como te decía antes, parecía que la Sociedad Deportiva Ponferradina es el equipo de primera división y que los atemorizados son el Deportivo de La Coruña. Pero bueno, pensemos que es por el calor, como dices, Carlos, y que no es... No, bueno, hace un calor de justicia, ¿eh? Sí, pero bueno, en el campo da sombrita, ¿eh? Y aparte de eso hay que tener un paro. Mira, un par bueno, y es la forma de... campo. Yuri es el motor de esta Sociedad Deportiva Ponferradina. Lo que lo tienen que querer aquí en esta ciudad. Atención al lío en la defensa. De nuevo Juan Domínguez, que no se entiende con los centrales. Jugada peligrosa. Muy bien Pablo Insua despejando el peligro del área deportivista. Pero hay que quedarse con el detalle. Juan Domínguez de nuevo no se entiende con los centrales. Miedito da ver estas cosas. Lo que pasa es que ellos le están echando pichoncito. Pero eso no tiene que ver con que Juan Domínguez no se entienda con los centrales. Ahí Pablo Insua hacía un gesto como de aspavientos hacia su compañero. No gustan estas cosas. Vale que es un partido de pretemporada, pero es el último. Bueno, pero lo que entiendo yo es al entrenador, efectivamente, que yo creo que aquí 2 centrales por lo menos le hacen falta al Deportivo, ¿eh? 2 centrales, pero ¿para ser titulares o para...? No, para ser titulares. Para ser titulares. Bueno, Pablo Insua está para... Mira, eso es falta de Yuri. Eso fue falta de Yuri. No vio la su banda izquierda, que tenía Berrocal solo de marca, libre de marca, y podía haber llegado el segundo en esa... Sí, pero como dijo, tengo aquí a Lauren y paso bien, pero le salió mal la jugada. Va a sacar la Ponferradina. Juega Yuri, que está pasando todo el juego de este partido por sus pies. Pasa atrás para Alan Baró. Y juega la Ponferradina, que va a pasar del medio del campo, va a entrar en el campo deportivista, pero vuelve a pasar hacia atrás.
José Manuel Díaz, que se levanta de su banquillo también, parece que no está contento con los pases hacia atrás. No, es que en el fútbol eso yo nunca entendí. Es que no. El fútbol marcas en la otra portería. Yo esos pases hacia atrás puedes hacerlos una vez, 2 veces, pero tantos como está haciendo el Deportivo en este encuentro, yo no lo veo. Pero es que Juan Domínguez, no lo veo normal. Juan Domínguez desde que empezó, ya con el Fabril. Juan siempre juega hacia atrás. Si estamos nosotros en el campo, estamos diciendo, pero vete hacia adelante, chiquillo, tira a gol, haz algo, Dios mío. A gol no. Pero claro, cada uno tiene su carácter. Atención para un pase largo que vemos, lo corta Cristian Fernández, sale la Ponferradina en tromba, atacar a la portería deportivista, se le escapa Cristian Fernández, va a sacar Canella, saque de banda. Pero bueno, jugando con el balón en los pies, es magia pura y dura. Tiene la cabeza muy bien asentada. Y arriesga. Pero claro, que todos los jugadores, fallan. Date cuenta que está él solo. Ahora en el medio está jugando desde que empezó el partido, jugando solo. Toché me recuerda a cuando hablábamos, Carlos, en Riazor, Ricky, que era una isla, estaba solo, lo hablábamos siempre. El año del descenso. Este es igual, Toché me recuerda igual, está alguna jugada aislada o algo, porque no hay. Es que no tiene acompañantes, no le llegan balones, tiene que bajar al medio del campo para tocar algún balón y nada. Pero ha sido la. Yo me imagino que ahora en el descanso Víctor Fernández les leerá un poquito la cartilla. A ver si podemos ver en acción al nuevo fichaje a Mendujanin, que la verdad que tiene una clase indiscutible. Bueno, pero tampoco es eso, tampoco lo vas a poner hoy y se te puede lesionar lo que sea, ¿me entiendes? No, pero bueno, viene de hacer una pretemporada, o sea, no le coge como a Núñez el año pasado. Viene a hacer la pretemporada con el equipo turco, vale que estuvo 4 días sin entrenar, pero viene preparado. Sí, sin embargo, me parece que tuviera problemas cuando estuviera en el Valladolid. Sí, el carácter, la verdad, que a veces le ha jugado malas pasadas. Esperemos que aquí en el vestuario deportivista. Un público que no lo tragaba, otro que sí. Tuvo sus choques, pero bueno, aquí también en todos los vestuarios cuecen habas, Carlos. En los grandes, en los pequeños y hasta en el del Maravillas alguna vez. Ay, corta Laure, el centro peligroso para Berrocal. Será saque de banda para la Sociedad Deportiva Ponferradina, que a pesar del gol no se ha echado hacia atrás y sigue presionando en la portería defendida por Germán Luz. Hombre, casi mete el segundo gol. Está más cerca, iba a decir yo ahora, está más cerca el segundo de la Ponferradina que el empate del Deportivo, ¿no, Carlos? En principio parece que sí. Parece que incluso se conforman con el resultado, pero bueno, del Deportivo se es por el escudo, no se es por la forma de jugar, Carlos. No, pero hay que saber sufrir. Aparte de eso, que los jugadores también en estos partidos tienen un poquito de miedo. La Ponferradina, pues, el miedo. Para ellos es un mérito que jugar con el Deportivo. Bueno, un mérito de puñeta, perdona ahí que te lo debata, porque hace 2 meses estaban ganando 0-3 en Riazor. Sí. O sea que no. Como 0-3 y nos pudieron meter 0-5. Sí. Nos pudieron meter 5 goles. Bueno, también hay que contar que el Deportivo ya tenía medio ascenso en el bolsillo. Pero y los nervios a veces por conseguirlo juegan malas pasadas. Que yo de verdad que no les veo. El 70% del partido se ha jugado en el medio del campo coruñés. Sí, totalmente. Juega al toque. Entran por bandas, entran como centro quieren. De Julen, remata Cristian, mal remate para Lusin, ataja Luz sin problemas. Luz hace 3 amagos de que va a sacar en largo, saca para Laure de cabeza, no puede controlar el balón, se la pasa a José Rodríguez que juega con Isaac Cuencas intenta regatar a Julen Castañeda, choca, intercepta a Jonathan Ruiz que vuelve a recuperar el balón atención al pase hacia Cristian. Sí, fuera de juego. Bien. Pero vamos, muy justito, Bueno, pero Pablo Insua, que a pesar de su edad, es un veterano en eso. El otro día contra el Celta, la verdad que la táctica de fuera de juego funciona en la primera parte. Sí. No, si fue el fallo que tuvo el Juan cuando salió.
Pero a mí la primera parte me gustó el Deportivo mucho. Vamos, mucho. El Celta hoy es muy superior. Gustó Fabricio. Bueno, Fabricio lo paró todo. Fabricio paró todo hasta el gol que era fuera de juego. No, de porteros yo creo que vamos a estar bien. Sí, de portero, pero bueno, los que meten los goles no son los porteros, que son los delanteros. No, está claro. Y los delanteros, tenemos buenos delanteros, hay buenos delanteros, pero si no llegan balones, es como te decía antes, el año de Ricky, que luchaba, bajaba hasta el medio del campo. Sí, también sí. es verdad que fallaba alguna que otra, un poco de echarse las manos a la cabeza. Y rompía, pero la mayoría de los cada 2 partidos, por 3, pero bueno. bueno, el año El del último año descenso no. Fue el único año que no tuvo ni una lesión. Y jugó, hizo lo que pudo, consiguió su récord de goles en primera división. Cuando sale a calentar, a hacer ejercicios de calentamiento, el último fichaje deportivista, Haris Mendullani, pues parece que sí que lo vamos a ver en acción en la segunda parte, ¿no, Carlos? Sí. Tiene buena planta, la verdad que 1,90. Tiene planta. ¿A quién sacarías ahora mismo para introducir al bosnio? Ay, de quitar yo a Lopo. Pero Lopo no. ¿Y quién pones de central? Insua y Mendullani. Mendullani no juega de central, no puedes poner de central. Podría hacerlo, pero es más bien medio centro, media punta incluso, en sus comienzos en el AZ Alkmaar, como decía el otro día, pero juega más de medio centro. Aquí tienes que quitar a José Rodríguez o a Juan Domínguez, Carlos. Pues ya lo verás como a lo mejor lo meten en la defensa. No lo veo yo como para... O sea, que acaba de portero su carrera, o sea, empezó de media punta, luego bajó a medio centro a central, acabará cuando vuelva a Bosnia jugará de portero. Yo lo veo un cambio más claro por Juan Domínguez, que está un poco descentrado este partido, o José Rodríguez, la verdad que el otro día en el derbi contra el Celta de Vigo, y hoy no se le está viendo tan claro como en la gira de Portugal, que se le vieron maneras en esa gira. Sí. De hecho fue el jugador más destacado. Bueno, y en el Teresa Herrera también lo hizo muy bien. Sí, por el otro día, el pasado miércoles contra el Celta, hoy le está acompañando el partido espeso que está haciendo el Deportivo, ¿no, Carlos? Se ve contagiado por el juego de sus compañeros. Totalmente. Están apáticos, no se apoyan entre ellos. Hay enfados a veces, como el que hubo antes entre Juan Domínguez y Insua. Pasa la Toché. Recupera Andy para Ponferradina. Eso es falta. Falta de José Rodríguez sobre Cristian Fernández. Sacará Andy. Parece que nos tiene cogida la medida la Ponferradina. Bueno, pensemos que sea eso. Mejor pensar eso y que no está el equipo preparado para el debut en Liga el próximo sábado contra el Granada en un estadio que anima a los suyos, como los Cármenes. Es un hervidero ese estadio, es mal sitio para debutar. Van a tener un compañero allí. A Joaquín Caparrós. No, a Ricky. ¿Ah? A Ricky. Bueno, Ricky no cuenta para Joaquín Caparrós en Granada. No, la verdad que no está contando y su salida está próxima del equipo de Granada. Pues que venga para aquí también, que lo queremos. Luisinho en el medio del campo, haciendo las veces de José Rodríguez. Luisinho ya lo hemos visto en 3 posiciones. Lo hemos visto de lateral, de interior, derecho, de interior, izquierdo. Uy, el recadito que deja Yuri a Fariña. Muy bien José Rodríguez en la recuperación. Ataca el Deportivo, abre José Rodríguez en la banda derecha para donde se encuentra Cuenca. Cuenca encara. Qué bien salió ahora Alan Baró a cortar el pase. Será saque de esquina, el primer saque de esquina para el conjunto que entrena Víctor Fernández. Veremos si puede llegar el empate. Hay buenos rematadores en el club coruñés, como son Alberto Lopo, Otoche o incluso el canterano Pablo Insua. Primera jugada de peligro, podríamos decir, ¿no, Carlos? Sí, la única de momento. A favor del Deportivo, claro, quiero decir. Va a sacar Luisinho el saque de esquina. Cuenca que hace otra vez a aspavientos. No veo entendimiento yo en este. Al primer palo. Al segundo palo Alberto Lopo. Molesta. Gol. Gol de Juan Domínguez.
Empata el Deportivo de La Coruña. Saque de esquina sacado por el portugués Luisinho. Toca de cabeza entre Lopo y Duri. Ahí hay una pequeña, parece que puede haber una pequeña falta. Remata José Rodríguez, la vuelve a tocar el portero y Juan Domínguez envía al fondo de las mallas de Dinu. Empate en el marcador en el minuto 1 cuando está a filo del descanso. Lo que yo para mí que era falta, ¿eh? Sí, parece que hubo una falta ahí en el salto de... Yo creo que sí. Veremos a ver luego. Pero bueno, a ver si espabilan un poco, sí. Bueno, la jugada más inesperada. Sí, sí, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Más cerca el 2-0 de la Sociedad Deportiva Ponferradina y llega el 1-1. Bueno, es que el Deportivo con la plantilla que tiene es muchísimo más equipo, que ellos ahora están muy ilusionados, pero vamos, no hay color. Pasa que el Deportivo está tomando este partido como un entrenamiento. Tienes a cuatro jugadores nuevos en el 11. Claro, claro. Hay que aclimatarlos al... Bueno, y aparte, que es lo primordial, el entrenador es el nuevo. Y es la manera es totalmente distinta a la de jugar a la que había con Fernando Vázquez. Que parece, porque yo veo el mismo juego no sé si del Deportivo. No sé si te has fijado que hoy no se levantó del banquillo. Sí, se levantó Víctor, una vez solo y se metió en la concha y no sale de ahí. No, porque... Estará cabreado, yo me imagino que sí. Bueno, estos partidos son de pretemporada, sirven para... Bueno, hombre, pero hay gente de Coruña. Atención a Toché. Jugada, pide perdón, el portero, ese balón debe de salir, le clavó todos los tacos en la espalda, parece que en la espalda a Fariña. Deben de sacar el balón, Canella debe despejar el balón fuera de banda, o el propio árbitro lo tiene que parar, balón fuera, lo saca Roberto Canella, parece que se levanta. El argentino. Eso puede ser un penalti. Bueno, el portero yo creo que estaba enfadado por la de antes, parece que... Bueno, pero eso es una agresión. Si pita penalti no nos extrañaría, no sería de extrañar, pero también el portero sale a ciegas, como quien dice, Carlos. Pero vamos, ahí tiene que... Pero qué casualidad, coño, que va al mejor del Deportivo, al Fariña. Bueno, no creo que mal pensado eres, Carlos, no creo que salga buscando... Piensa mal y acertarás, Fisiño. Bien. Pues pensaré mal a partir de ahora entonces, pero no creo que sea con esa intención. Sí, con la porque es que él no podía llegar a ese balón. Entonces, ¿qué hizo? Pero... Pues meto la pierna y le cojo la cadera. Metió las dos, clavó los tacos ahí. Pero bueno, el argentino que duro se recupera. Y aparte, seguro que de estas allí en el fútbol sudamericano recibió. Ya viste el mosqueo bastante. Sí, Víctor Fernández como una flecha, salió como una flecha. Claro, se levantó. Es un partido de pretemporada y tal. No sé a qué coño. Atención a Ponferradina. Yuri que abre para Corán. A Corán se interna en el área. Despeja Laure el pase, corta el pase y será saque de esquina para Sociedad Deportiva Ponferradina. Quinto saque de esquina para Sociedad Deportiva Ponferradina antes de que se cumpla los 45 minutos reglamentarios de este primer tiempo. Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos aún para los 45. Va a sacar la Sociedad Deportiva Ponferradina. Saca el primer. Cristian Fernández y Lopo que despeja, córner, despeje de estos que veía Carlos en la grela 2 viendo al Maravillas. Vaya despeje que quería despejar fuera del área y despejó. Esto los veías tú cuando ibas a ver al Maravillas, ¿no, Carlos? Sí, sí. Pues será de nuevo saque de esquina que sacará Jonathan Ruiz y puede ser la última jugada de esta primera parte. Jonathan Ruiz saca. Sale luz de puños. Toca Corán de cabeza. Fuera de juego. Atención a Andy Lopo. Despeja. ¿Ves? Fuera de juego de Andy. Pues casi que con toda seguridad será la última jugada de estos primeros 45 minutos. Yo creo que sí. Ahora al sacar luz, seguramente. Carlos, ¿qué resumen podemos sacar de este Deportivo de
de los primeros 45 minutos. Nada, que de momento, pero vamos, es el peor partido de pretemporada que le vi al Deportivo con mucho. Cuidado en esta primera parte, no sé qué será en la segunda, pero aquí están de pena. ¿Y de la Sociedad Deportiva Ponferradina la ves? ¿Cómo la ves? Pues la veo muy bien, como el año pasado, en segunda. Lo que pasa que el año pasado empezó muy fuerte. La segunda, hace 2 años también, cuando el Lugo cuando se fue a Lugo a jugar el entrar en el playoff y con ese empate a 2 se quedó fuera por los pelos. Pero ves, pues llegamos al final de los primeros 45 minutos. Areces Franco, que manda al túnel de vestuarios a los jugadores. Carlos, partido, primera parte espesa del tiene buena pinta el Aris Mendujani. El Mendujani. Mendujani. Es que ahora, antes, como eran todos españoles, aquí pone Medunagi. Medunjani. Bueno, antes decía, como eran todos españoles y solo había 3 extranjeros, era más fácil, ¿no, Carlos? Suben las estrellas del Deportivo. Sí, subía el director técnico. ¿Cómo ves el trabajo del director técnico de tu amigo, ya que lo saludabas ahora? Hombre, yo a Ernesto lo quiero mucho. Ya lo sé. De mucho tiempo, Y yo confío plenamente en lo que pasa que, claro, hay que darse cuenta que el Deportivo... El Deportivo no es lo que era. Claro, es que no... Bueno, el Deportivo no es lo que era en cuanto a títulos. Pero fue en su día. Afición tiene una afición. Yo veo el otro, la caja está llena, pero la caja está vacía. Entonces hay que mirar con lupa. Hay que mirar con lupa los fichajes que se hacen y baratitos, si puede ser. Bueno, pero... y lo que nos importa a todos es por lo menos la permanencia. Eso ya sería, sí, la permanencia. Eso ya sería tocarnos la lotería. Yo ahora no veo al Elche, ves al Elche, al Levante, al Almería. Yo los veo casi un peldaño por debajo del Deportivo. ¿Será que veo con buenos ojos al equipo? Claro, Dios te oiga, que tenga razón, pero bueno, el Levante no, el Levante parece que siempre, pero es un equipo que lucha, que saca sus partidos 1-0 y al final siempre está ahí salvado. Ya 10 jornadas antes ya tiene su objetivo logrado. Pero en la primera tienes que tener calidad, es otra cosa totalmente. Bueno, pues volvemos dentro de 15 minutos, volveremos, porque sintiéndolo mucho con esta megafonía que pone la Sociedad Deportiva Ponferradina, no hace falta hablar, ¿no, Carlos? No, porque ya nos quita la voz toda. La suerte está a la vuelta de la esquina. Búscala en la Administración de Loterías número 2 de Ponferrada, en la calle Gómez Núñez número 8. Administración de Loterías Los Templarios, siempre con la deportiva. En sus visitas al Bierzo le recomendamos un buen hotel de 3 estrellas, Hotel Viña de Cacabelos. Disponemos de 37 amplias y modernas habitaciones, de las cuales 3 están con todas a medios válidos, y una muy especial con una cúpula espectacular para noches de bodas, cumpleaños o aniversarios. Visite nuestra web delviñadecacabelos.es o llame al 987 54 81 48. En Cacabelos, en el Bierzo, no olvide Hotel Viña de Cacabelos.
Que podría ser por Juan Domínguez, por José Rodríguez, por Lopo y al final por Canella. Un cambio algo raro, ¿no, Carlos? Sí, a lo mejor tampoco quiere arriesgar el míster ahora. ¿No viste, por ejemplo, la entrada que le dieron a Luis Fariña. el portero, a Luis Fariña, ¿me entiendes? Entonces tienen miedo. Yo eso lo entiendo, ¿eh? Sí, Vamos, no es para darle importancia. Que pierdes hoy, pues no pasa nada. Pero bueno, para que vayan cogiendo... Falta de Luisinho sobre Corán. Eso tampoco viene a cuento. Eso no es falta. No, pero sabemos cómo es el portugués. Le pide perdón, la verdad, al jugador local. No, pero es que para mí que no fue falta. Bueno, entraron los dos al balón. Bueno, parece que sí. Para que a ver si no va a se le sacar pinza. Carpio. Sigue habiendo problemas técnicos, nos dicen nuestros compañeros. La verdad que lo sentimos muchísimo. Lo hacemos con toda la buena voluntad del mundo, pero a veces las cosas que se nos escapan de nuestras manos. ¿Y qué le vas a hacer, no, Carlos? Bueno, como dice el refrán, nunca choveu que non escampara. Bueno, y esperemos que sea así. A ver si sale el sol y para de llover un poquito y todos los aficionados que quieren ver a su equipo puedan hacerlo. Jugada peligrosa y de Yuri que levantaba el pie. Es que eso es falta de Yuri, tarjeta. Sí, bueno, también hizo arriesga y falta en el medio del campo de Camille sobre Cuenca, que el colegiado no duda en señalar. Camille, que es el central del Alcorcón, no sé si lo recuerdas. Viene del Alcorcón, es una de las incorporaciones de la Ponferradina. Ese me gustaba mucho en el Alcorcón, el central. Central Laure para Fariña. No, Laure mató una gaviota. Bueno, no, aquí no hay gaviotas. Sácala de puerta, Dinu. Bueno, pero el Deportivo parece que en esta segunda parte ha salido con más ganas, ¿no? Hombre, sí, es que estaban dormidos. La primera parte es que estaban con la torta. Bueno, pero vamos, se nota que se debió de cabrear Víctor Fernández abajo, ¿eh? Les dio un toque en el... Juega Insua en defensa. Insua para Mendujanin, que baja a recibir. Mendujanin que hace gestos para... Iba bien, pero la corta Carpio. Andy. De nuevo Carpio, casi corta Fariña. Vaya gesto de Víctor Fernández. Qué cabreo de Vítor. Pues ahí yo creo que el argentino no puede hacer más. No se tira, no llega. Poco más puede hacer el argentino por llegar a ese balón, ¿no? Está de una leche. Claro, no le gustaría lo que decíamos antes, no le gustaría a su equipo en los primeros 45 minutos. Es que bueno, los primeros 45 son para olvidarlos. Bueno, pero hay que quedarse con lo en el presente y no con el pasado. Y juega Insua sale del campo controlando el balón. Se apoya en José Rodríguez para Laure abre para Cuenca se la devuelve atrás. Uy, Yuri. Qué entradita de Yuri, que poco más y echa del campo a Laure, Carlos. No, pero Laure es de goma, ¿eh? Sí, la verdad, me acuerdo de ese partido con Di María, lo secó al argentino. Laure, otra cosa no, pero lucha. Y sigue el Deportivo con el control del balón. Mendujanin que se la pasa a José Rodríguez. Le estoy viendo buenas salidas de balón a Mendujanin. Sí, vamos, en los 3 minutos que van. Se entiende muy bien con José Rodríguez. Pero estuvo... Pasa la verdad que tiene... Como cualquier jugador que debuta con un equipo, ¿no? Querrá demostrar que tiene sitio en el 11. Y la planta que tiene. Juega con la desventaja de llegar tarde a la pretemporada. Y eso es una cosa que juega en su contra.
Qué bien la pizza Laure para Cuenca que se interna en el área, bicicleta. ¡Uy, qué bonito! Uy, ¡Qué bonito! Casi se adelanta en el marcador Cuenca tras hacer una bicicleta, dispara. Vaya paradita de Dinu, Dinu, la verdad que está parando bien. Y mira Yuri. Nada, eso no es nada. No es nada. Pero cómo salía Yuri con el balón controlado. Sí, pero bueno, pero no es falta, eso no es falta. Desde su campo. Y sale el Deportivo, el árbitro que no señala nada. Sale José Rodríguez y calma el partido. Se apoya Menduyani. Bueno, ya se empieza a ver el Deportiviño, ¿eh? Menduyani con Juan Domínguez. Juan Domínguez ahora a la banda izquierda para Luisinho. Luisinho toca con Fariña, pero corta el coral. La verdad que la Ponferradina no se... No se amilana. Es muy difícil intimidar a la Ponferradina, sobre todo a Yuri. Ahí va Pablo Infante que se interna en el área. Atención a Pablo Infante que rompe a Laure, centro, no llega. Qué jugada más bonita de ellos. Qué bien Pablo Infante, bonita jugada que recibe al pico del área, se interna en el banda, se lleva a Laure, pero su centro no llega a Yuri a rematarlo y sale del área deportivista sin peligro. ¿No viste ninguna cosa rara ahora? No, la verdad que no, Carlos. Porque no hizo penalti de casualidad el Lopo. Cuando hace la bicicleta, la verdad que muy bien Pablo Infante. Recordarás a Pablo Infante del Mirandés. Ese estaba en el Mirandés, era muy bueno. Y tiraba las faltas. Sí. Pues sí, la verdad que sí. De cuando llegó a esa semifinal histórica contra el Athletic de Bilbao. Y la Ponferradina que sale, ahí juega Corán la cuelga. Están entrando. Un poco pasado de rosca ese centro y será saque de puerta para Germán Luz. A ver, yo me imagino que sacará también al portero. Yo creí que iba a sacar a Fabricio en la segunda parte. Sí, yo también pensé que... Bueno, el otro día jugó Fabricio todo el partido. No. Irá... Exactamente, sí, perdón. Los 2 goles. Germán Luz y después Fabricio también. Uy, Toché, pero pide no, perdón. Pero bueno, Toché no, adrede no. No, ¿qué va? Es fútbol. Pierde el balón, se tira y falta sin querer, no hay mayor, no debe pasar de ahí. Toca balón además. No, pero la verdad se queja con razón el jugador de la Sociedad Deportiva. Va a sacar Jonathan Ruiz. Jonathan Ruiz juega con Alberto Aguilar, que se le pone Carpio. Luisinho despeja córner. Será de nuevo saque de esquina para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Va a tener un equipo chusquiño, la Ponferradina. ¿Te gusta esta Sociedad Deportiva? Sí. Pero ¿no crees que pueden echar de menos la mano de Claudio Barragán? No, yo creo que Claudio también ya tenía... Hasta pensamos también que se iba a venir con nosotros para el Deportivo. Sí, parecía... sonaron tantos entrenadores cuando... tras la triste marcha de Fernando Vázquez, ¿no, Carlos? Yo te lo digo porque hoy donde estuvimos comiendo estaban, que es del presidente, que tiene varios edificios y están allí todos los jugadores. Y le dije yo, ya no está Barragán con ustedes. No, parece que lo buscó él también, que se quería marchar. Entonces se conoce que tenía... Cosas internas del club. Pero quiero decir yo que seguramente que ya tenía algo apalabrado él. Puede ser, pero ahora está así. Si van en alguno de primera, no lo sé. Pero pues al final se quedó sin sitio, aunque bueno, ya sabemos que en el banquillo en cualquier jornada puede aparecer un entrenador. Sí, totalmente. Parece que el partido se ha vuelto un mínimo bronco en esta segunda parte. Hay la intensidad de que ya son los últimos 45 minutos antes de lo bueno, ¿no? Claro, ahí va, mira que bien robó Fariña ahora. A ver, Toché se vuelve a Fariña. Puede haber falta. Eso es falta. Si se tira es falta, pero el argentino quiso seguirla jugando, perdió el balón. Quedaba soliño, ¿eh? Si se tira ahí o hace la demanda de que se va a caer. Pero lo que son las ganas de un jugador de demostrar, de meter gol. Tocarlo toca indudablemente. No, pero él se trabilló también con los pies, ¿eh? Y eso es falta también a Juan Domínguez. Bueno, pues será saque de banda que sacará Carpio para la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Carpio se apoya en Acorán. Que bien Acorán para Jonathan Ruiz. Atención a la Ponferradina, juega de peligro. Pablo Infante, gol de Pablo Infante. Tremenda jugada de la Ponferradina. La verdad que sí. Pablo Infante remató. Fue una jugada de billar. Remató a gol el pase perfecto de Jonathan Ruiz. Se vuelve a adelantar, al igual que sucediera en la primera parte, la Sociedad Deportiva Ponferradina. Sociedad Deportiva Ponferradina 2, Real Club Deportivo La Coruña 1. Carlos, primera parte, llega el empate cuando menos lo merecía el Deportivo. Sí, pero quedé flipado yo ahora con la jugada esta, que fue preciosa. Sí, fue jugada, pero un tiralíneas. Pues cuando mejor lo estaba haciendo el equipo coruñés. Cuando mejor lo estaba haciendo el equipo coruñés, llega el segundo de la Sociedad Deportiva, Carlos. Bueno, yo a lo mejor me llamarás que soy muy crítico. Lo que estuvo haciendo, la jugada esa de Fariña, pero nada más. Yo al Depor lo estoy viendo muy verdito. Sí, está algo verde, ¿no, Carlos? Algo bastante. Bajo mi modesta opinión, Bueno, pues juega Mendullani para José Rodríguez y se apoya atrás en Alberto Lopo. Alberto Lopo juega con Insua para Mendullani, el Deportivo que quiere salir con el balón controlado. Eso también es de agradecer, ¿no? Que el patador no se ve aquí como en otras épocas o en otros equipos que lo utilizan bastante. No, es que el Deportivo, mira, es que ellos están ahora con cinco en la delantera, apoyándose. Atención a Carpio se pone, despeja Lopo, saca el peligro del área deportivista, vuelve a recuperar la Ponferradina, juega por medio de Carpio atrás para Alberto Aguilar, que hace un pase largo en busca de Yuri y no lo encuentra. Pero bueno, tampoco hay que criticar mucho. No tiene. Carpio levanta el pie, frena a Juan Domínguez, una faltita un poco. Esa faltita es una tarjeta amarilla. Hombre, en Liga sí, pero hay que recordar que es un partido de pretemporada. Ya, pero no obstante, una expulsión no me extraña que se cabre el entrenador. Pues sigue jugando el Real Club Deportivo La Coruña. Fariña se zafa de dos contrincarios y se la pasa Juan Domínguez para Luisinho de nuevo para Fariña juega con Juan Domínguez retrasa el esférico para Insua con Lopo. Alberto Lopo se la deja José Rodríguez, el alicantino que la pinza para Cuenca. Muy largo balón muy largo que llega sin mayores problemas a cortar. Otro cambio. No, dos cambios más. Dos cambios en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Se preparan Ramírez y Lucas, que va a debutar Lucas con la Sociedad Deportiva Ponferradina, Carlos. Lucas, ¿en qué equipo estaba? Ya estaba aquí. Es de la cantera, Ahí es de la cantera. Pues tiene buena planta también. Sí. A ver si tenemos la oportunidad de ver a nosotros a Marcos Remeseiro. ¿Lo has visto en directo? ¿Has visto algo esta pretemporada? No, pero me dijeron que está muy bien el chico este. Sí, la verdad está entrenando duro. Está como decía Víctor Fernández, dando golpes en la puerta porque quiere entrar en la primera plantilla. Estaba en el Somozas, ¿no? Este chico. No, estuvo en el Racing de Ferrol. Luego fue cedido al Galicia Mugardos. Del Galicia Mugardos pasó para el Cerceda. Y esta es su segunda temporada en el club blanquiazul, pero donde se crió como futbolista fue en el Racing de Ferrol. Los cambios en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Se retiran con dos cambios. Tres cambios. Va a entrar Sobrino también. Entran Sobrino, Lucas y Ramírez. Y se van Carpio. Se va Carpio, Yuri y Julen Castañeda. No, rectifico, parece que es
Alan Baró, el que deja el puesto en el campo. Sigue Julen Castañeda y Yuri, que recibe la ovación del día, ¿no, Carlos? Es que merecidamente. Es el fenómeno de ellos. Es el jugador sin marido. El número uno. Ponferradina. Uy, agarrón ahí malentendido. Pequeño rifirrafe, pero se da la mano Alberto Lopo, no pasa nada. Va a sacar Andy esa falta. Parece que le dio un manotazo sin querer. No me fijé yo. No, manotazo y lances del juego, como decíamos antes, pero nada, ya se vieron la mano. No debe pasar más al recién incorporado sobrino. Se vuelven a dar la mano, no hay un pequeño lance del juego, Carlos. ¿Y qué fue, Lopo? Sí, fue Alberto Lopo, pero nada, se dieron la mano, no pasa nada. Pues juega la Sociedad Deportiva Ponferradina por medio de Alberto Aguilar, que cuelga el balón buscando a Pablo Infante o a Sobrino, pero corta muy bien Lopo de cabeza. Vuelve a recuperar Jonathan para la Ponferradina. Minutos de juego aéreo. Baja el balón José Rodríguez para Laure para Germán Luz saca en largo de nuevo otra vez en busca de Toché. Y Alberto Aguilar, que despeja. Parece un partido de fútbol tenis estos momentos. Sí, el encuentro, totalmente, ¿no, Carlos? totalmente. Yo creo que a raíz del gol de... Sí, pero sales entonado, sales bien en esta segunda mitad y recibes ese mazazo del 2-1. Sí, pero es que estamos hablando del Deportivo. Ya, este se parece más al de la primera parte, ¿no, Carlos? Esto es que no le estoy viendo nada al equipo. Y estamos con un segunda división que le costó muchísimo aguantar la categoría. Y nos está dando un repasito, ¿eh? Pues sí, tiene que bajar José Rodríguez. Sale Fariña con el balón controlado. Fariña. Cuidado con Fariña, que le puede. Muy bien, Alberto Aguilar al corte. Será saque de banda para el Real Club Deportivo La Coruña. Vamos a ver. Eso es falta. Me comentan mis compañeros de los técnicos que nada, Carlos. Que no furula. Está siendo grabado, problemas de internet, ya sabemos estas cosas. La verdad que uno desanima a uno, pero bueno. Nos vinieron las meigas. Hay que seguir. Bueno, uno se encuentra ya desanimado, pero hay que seguir. Nunca choveu que no me escampara. No, pero bueno. Uno viene con toda la ilusión del mundo, pero bueno, vamos a seguir comentando el partido, vamos a seguir deseando que haya más goles, que haya salsa del fútbol y que nuestros telespectadores, o como se quieran llamar, lo puedan ver, aunque sea en diferido. Está protestando, Insua no tiene por qué, es falta. La Ponferradina, que se lo toma con calma, la verdad que sería un buen resultado. Iba a decir que para salir el próximo fin de semana en Liga con ganas, pero aún no se sabe cuándo empezará la segunda división. Así que a ver, veremos lo que sucede el lunes en la sede de la LFP y veremos cuándo puede arrancar esa liga adelante, en la que hay muchos equipos de renombre, Carlos. Que encima Toché. Qué bien, Toché, mala suerte. Muy buena parada de Dinu, que la verdad que las pocas que ha tenido las ha desbaratado sin mayores problemas. No sé si Toché no se tocó. Sí, parece que se queja del tobillo derecho, ¿no? En la rodilla. Vale, puede ser. En la rodilla le falló un poquito. Mira. Sí, parece que se lesiona. Era lo que faltaba también. No parece que de mayor gravedad. Atención a la Ponferradina, va de nuevo Pablo Infante, se interna en el área, quiere hacer otra vez la misma jugada, tira.
Paró volvió a Germán hacer la Luz, pero bicicleta. Pablo Infante, después de hacer una bicicleta, volvió a regatear a Laure, tiró con la pierna izquierda y Luz, que desbarató, pues vuelve a estar más cerca la Ponferradina del gol que el equipo de Víctor Fernández. El Carlos. tercero. Pues sí, la verdad que parece que Y como dice el refrán, no hay dos sin tres. no. Pues a ver si el equipo coruñés mete el segundo y luego mete el tercero. Y los cambios al contrario que el otro día. Hoy es el Deportivo el que está haciendo pocos y la Ponferradina. Sí, por eso me La Ponferradina está haciendo todos. me choca. De hecho, va a salir Adán, que era el único que quedaba por salir en el equipo del Bierzo, Carlos. Sí, era el último, me parece. Pues sí, y en el Deportivo solo calienta Iván Cabaleiro. Parece que se lo toma más en serio Víctor Fernández, pues muy contento no subir del Toralín con el juego de su equipo. Es que no estamos, vamos, los veo apáticos. No sé, a lo mejor les sentó mal el viaje. Tuvieron esos 5 minutos ahí del arranque cuando de salieron, pero tiempo. después, pumba, el gozo en el pozo. Pero bueno, hecho que hay. Cuidado con la Ponfe. Ahí está la Ponferradina, juega Corán. A Corán que cuelga el balón en busca de Rueda Pablo Infante. Contra el balón Pablo Infante quiere regatear muy bien. Andy pone el balón, no hay nadie para rematar. La Sociedad Deportiva Ponferradina se pasea por el área deportivista. Y Luisinho, que se ve presionado por Acorán y la despeja. Saque de banda, será saque de banda para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Cuando se produce un nuevo cambio, va a entrar Adán por Jonathan en lugar de Jonathan Ruiz, que la verdad que ha sido de los mejores de lo que va de encuentro, Carlos. Sí, sin lugar a dudas. Mandando en el medio del campo. Muy buena pinta este equipo entrenado por José Manuel. Y el Infante, Dios mío querido. Y parece que le da las últimas instrucciones Víctor Fernández. Iván Cabaleiro también se dispone a entrar el portugués en el rectángulo de juego. Muy bien Camille. Muy bien cortaba Isaac Cuenca. Parece que se ha acabado la gasolina al equipo de Víctor Fernández. Me parece que vamos a hacer 2 cambios. No, está Iván Cabaleiro solo, Carlos. No, pero me parece que tenía otro más ahí, Barritos. No. Era el segundo del míster. De Víctor Fernández. Y la Ponferradina, que sigue al ataque en busca del tercero. Balón que se pierde, recupera Germán Lux. Es que está. Muy bien. No, lo siento por el Chema. No, si es que me canta al cielo con los problemas técnicos. La verdad que una pena que vienes con toda la ilusión del mundo, le das toda la publicidad toda la semana y cosas que se te escapan de las manos, que no puedes controlar, pues una pena, la verdad, pero bueno. Nunca tuvo que no escampara, era, ¿no, Carlos? No, pero la pena es la del Deportivo. Porque sí, no, la verdad. Creí que salían con... Nosotros tenemos culpa de lo nuestro, pero de la... No, ya, pero... De lo espeso del Deportivo no... Es que están espesos. Y veremos que en la ahora segunda con la parte... de Iván Cabaleiro, la verdad que es un jugador muy eléctrico. Y veremos si le da un poco si contagia un poco a sus compañeros de esa energía. Y va a entrar en lugar de Isaac Cuenca.
que es un jugador promete más de lo que le falta bastante. Tuvo mala suerte con las lesiones. Tuvo 2 lesiones, pero promete, 2 roturas de ligamento, me parece. Por ahora promete, pero a ver, veremos, queda mucho por delante. Y esto ha sido todo pretemporada. Lo importante es el sábado que viene. ¿Quién está siendo el mejor del conjunto deportivista para ti hoy, Carlos? Si te digo la verdad, ninguno. Algún destello de Fariña, pero es que no le estoy viendo nada a ninguno. No, solo... A ninguno, de verdad, no se salva. Para mí no se salva ninguno hoy. La primera parte fue de pena y la segunda lleva la misma carrera. Bueno, al menos los 10 minutos estos eléctricos. Hombre, también ya no hay la excusa de pretemporada. Esto era un toque, la verdad que era una oportunidad buena para... Es que están como... Es que no sé lo que les pasa. Sí, no, está la... Vuelvo a insistir, debe ser por la calor. Porque si no, no lo entiendo. No sé por qué eso. O se contagian de nuestros técnicos, Carlos. También puede ser. Pues están en la pantalla. Mira, es que entran. ¡Oh, Dios mío! Al palo el balón de Adán. Se internaba Pablo Infante, que está haciendo lo que quiere con Laure. Pase entre los defensas. Adán remata como puede. Y el balón que da en el palo izquierdo de la portería defendida de Germán Luz. Cerquita el tercero. Se huele ya el tercero de la Sociedad Deportiva, Carlos. Es que vamos, esto de verdad, esto es de pena, vamos. Por Dios. Toquemos madera para que no sea así en la liga. Vamos, esto. Mira, es que le llevan la espalda siempre. Ahí está Sobrino Luis. Muy bien Isua. Despeja Luisinho no sepa dónde despeja. Penalti ahí, parece agarrón, parece una garrita. Si eso es agarrón de Laure, Dios mío. Pablo Infante, Dios mío, querido. Atención que hay un jugador de la Ponferradina tirado en el suelo. Se levanta sin mayores problemas. Tuvo ahí un agarrón Laure. Penalti, parece desde aquí, Carlos, desde nuestra posición. Bueno, también se tiró un poquito a la piscina el otro. Pero bueno, Laure tiene que tener cuidado con esas entradas, tanto él como López. Y más dentro del área. Claro. Ya con un penalti por partido llega, ¿no? ¿Para qué hacer el segundo? Pero vamos, es que no... Parece que el técnico Maño le va a dar minutos a Marcos Remeseiro. Tendremos la oportunidad de ver a Marcos Remeseiro que calienta en la banda. Sí, pero Alex, que yo estoy de acuerdo en eso, pero que te viene gente de Coruña a ver al Deportivo, oye, que es una palicita. Sí, son 2 horas y cuarto. Venir hasta aquí, ¿me entiendes? Y salimos de aquí a las 11 de la noche y vamos, y que los veas que coño, parece que están de coña, vamos, me parece muy fuerte. Mira, Fariña es el único, pero claro, pero no la apoya. El Cabaleiro no la apoya nadie, ni Cabaleiro. Cabaleiro quedó clavado. Ni Toché, tampoco. Las cosas como son, al César lo que es del César. No se pudo pasarse a la Toché, pero quiso no mira para la izquierda. Y el Deportivo que no da, es que no sale ni al contraataque, Carlos. Claro, por eso parado, mira. Cabaleiro, ahí va, buena jugada ahora. Cabaleiro. Pero no ves, no hay quien lo apoye, es que están apáticos. No lo entiendo. Puede ser el cansancio de la dureza de los entrenamientos de Víctor Fernández. Puede ser tantas cosas, Carlos, en estos ensayos. Entonces los de la Ponferradina, no sé. Buen centro Iván Cabaleiro, pero otra vez más no encuentra el rematador. José Rodríguez que vuelve a poner el balón al Toché. Gol del Deportivo de La Coruña. Empata Toché.
Un centro, decíamos que sin peligro de José Rodríguez, lo despejaba la defensa de la Ponferradina, mal despeje. Fue un fallo de ellos. Fallo del defensa de la Ponferradina. Toché que pesca el balón y como buen killer remata al fondo de las mallas de la portería defendida por Dinu. Media hora de la segunda parte. Sociedad Deportiva Ponferradina 2, Real Club Deportivo La Coruña 2. Bueno, pues como decías, Carlos, no hay 2 sin 3. Veremos que estos 15 minutos a ver si vemos. Sí, pero bueno, no, más, ¿no, Carlos? pero vamos, para mí no tienen perdón ninguno. Hay que coger otro talante en el campo. Pues a ver si ahora parece que están en una pachanga. A ver si ahora con el empate se vienen arriba. Va a sacar Luisinho de banda. Luisinho para Insua. Insua se lo toma con calma. Mira qué balones dan. Ay, Dios mío. Insua sale con el balón controlado. Carlos, la verdad que forofo del Deportivo. No lo puedes ni disimular. En la primera parte, bueno, pero en esta segunda, ya con el paso de los minutos, se me nota. Uy, gesto feo de Iván Cabaleiro, gesto feo, la verdad que no gustó a la afición local. Si pierdes el balón y sale por fuera de la línea de juego, hay que dejarlo salir y no. No, bueno, pero él creyó que iba a llegar. Pero aún así el gesto sobraba, ¿no? Pero tarde pió. Sobraba el gesto. Uy, cuidado con Lopo. Queda tendido en el campo Andy. No, pero yo para mí que eso no es falta, ¿eh? No, saltaron los dos. Choca y saltaron los dos. Apoya mal luego a Andy. Jugando y él. Pero vamos. Juega la Ponferradina por medio de Alberto Aguilar. Alberto Aguilar juega con Ramírez. Ramírez se la devuelve a Alberto Aguilar. Alberto Aguilar pasa en largo en busca de Pablo Infante o de Sobrino. Sobrino que baja el balón muy bien. Tropieza, resbala y recupera Lopo. No sé si te fijas, Carlos, que en esta segunda parte están abusando por la banda de banda de Laure. Sí. Ya vieron lo. Porque dicen aquí hay chollo. Parece que coge a esa banda, ¿no, Carlos? Pero bueno, no sé, como hay jugadores que no sé, que si tienen suerte, lo que sea. Sí, tienes a Sebane, tienes a Otto, tienes a tal, y este señor sigue jugando de titular indiscutible. Pero bueno, cosas del fútbol, Carlos. Doctor está en la iglesia. Ahí está, dejémosle a Víctor Fernández, que es el que sabe. Qué bonito pase de pecho de Lopo hacia Mendujani. Mendujani para Laure. Laure para Iván Cabaleiro. Iván Cabaleiro con Mendujani. Mendujani se la devuelve. Corta la defensa. Pero que bien recupera Mendujani. Saque de banda Ramírez. Sacará de banda Laure. Pero muy bien Mendujani ahora en la incorporación al ataque. No, muy bien. No, y desde que salió ya, ¿eh? Se le ven destellos. Sí. Está siendo el mejor del Deportivo. La planta. Ya decía que la verdad que la técnica es indudable. Sí, además el comportamiento, pero bueno, son cosas del pasado y esperemos que aquí se porte mejor. ¿Qué va a salir alguien ahora? Ay, no, van a cambiar de botas. Me parece que le molesta. Está Suso, el mítico Suso. A Fariña, ¿no? O a Fariña o a Toché. Mientras juega el Deportivo, juega por mediación de Lopo. Lopo que va a pasar en medio del campo, se la deja Juan Domínguez con José Rodríguez. José Rodríguez abre banda para Luisinho para Fariña. Fariña encara, se la devuelve a José Rodríguez y vuelta hacia atrás. A ver si están apáticos. Balón perdido. Víctor Fernández que vuelve a hacer los aspavientos. Y no debe estar muy contento a pesar de estamos con 5 defensas, ¿eh? No, Mendujani está un poco por adelante. Está por a los delante apoyos, mira ahora, 5 otra vez.
Pero bueno, son pruebas que son normales Sí, a estas alturas de la clase. Pero vamos, yo creo que le falta mucho al Deportivo, ¿eh? pues la verdad que eso entonces es muy malo el calendario que le ha tocado al equipo coruñés, Carlos. Entonces lo peor que le podía haber tocado, porque en las 3 primeras jornadas en las 5 primeras jornadas tienes 4 posibles rivales directos, que luego la Liga depara muchas sorpresas. Pero y después el Madrid y el Celta. No, ¡Epa! Tienes Granada, Rayo, Eibar y Celta en las 5 primeras jornadas. El Madrid no lo cuentas, pero en esa había que llegar preparado. Esa jugada no se debe de hacer. No, sobre ahí la faltita. No, es que puede ser tarjeta roja. Están Rueda y Pablo Infante para sacar esa falta. Eso es una agresión. Pablo Infante que ya coge galones a pesar de llevar va a tener una pretemporada. Yo creo que va a tener un equipo más. Juega para la segunda división. Quedándose Yuri, la verdad que va a tener muy buen equipo. Pero bueno, la segunda división es muy larga. Pues finalmente saca Rueda que quiso engañar, pero peta en Cabaleiro, presiona Fariña. Nos dio la vida que no la tiró Infante. Pues si antes lo decíamos, va a salir Marcos Remeseiro, que recibe las últimas instrucciones por parte del ayudante de Víctor Fernández. Tendremos la oportunidad de verlo en este último ensayo antes de la Liga. Y puede ser que tenga un puesto en la plantilla cuando juega bajo los últimos minutos de pretemporada. Está siendo del agrado del técnico Maño. Puede que Marcos Remeseiro tenga un hueco en la plantilla deportivista, Carlos. ¿Qué años tiene el chiquillo este? 22. Va a entrar como delantero, sale Toché, que parecía que algo tocado después a pesar de marcar el gol, y sale Toché en el Racing Deportivo de La Coruña y entra en su lugar con el número 8 Marcos Remeseiro. Pero es que aparte de eso, que se pelea con todos. Toché para mí tiene un mérito. Pues veremos ahora el dibujo táctico de Víctor Fernández. Marcos Remeseiro ya todo en el Fabril como delantero, lo podría repetir. Pablo Infante que sale al contragolpe, la Ponferradina. Atención a Corán abre para Adán. Adán se la vuelve a Corán, contraataque muy bien cortado por Insua. Mal la salida ahora de Insua. Balón en 3/4 de campo para Ponferradina. Kevin Sobrino que juega con Pablo Infante, se la devolvía a Sobrino Pablo Infante, pero no pudo controlarla y se pierde el balón hasta llegar a las manos de Germán Porotolux. El equipo de primera parece la Ponferradina. Sí, la verdad que lo dije. Oye, me duele decirlo, pero de verdad, es que nos está dando un baño. Un equipo, espera, a lo mejor la gira de... Nada, corta Alberto Aguilar. Vamos. Decía yo, la gira colombiana, Carlos, puede pasar factura. No, es que desde el 14 de julio que volvió a los entrenamientos ha sido una pretemporada bastante intensa. Sí, pero vamos, hasta cierto punto. Sí, hombre, también hay otros equipos como el Almería que ha viajado hasta Tailandia y otros. Casi todos los equipos han hecho viajes largos. Normalmente todos. O sea que no hay excusa. Pero le estoy viendo, no sé, los estoy viendo muy apáticos. Por lo menos para el partido de hoy, que estoy viendo. Bueno, ahí puede llegar el tercero del conjunto que hoy viste de Granate. No, pero es igual, para mí aunque ganemos. Llegó el primer gol. Vamos, si hay alguien que merezca ganar hoy el partido es la Ponferradina. Sí, un amistoso es lo que... casi gol olímpico de Luis Fariña, que a punto estuvo de sorprender a Dinu. Juega José Rodríguez. Pablo Infante ahí no se la juega, parece jugando. ¡Qué bien sale Pablo Infante! De 5 jugadores deportivistas
Qué bien salió de la marabunta Granate Pablo Infante. Ojito con este jugador que puede dar muchas alegrías a la Sociedad Deportiva, Carlos. Pues imagínate el Infante con el Yuri. La verdad que sí, que sería una buena conexión con Jonathan Ruiz, con Andy, que llega este año del Levante B. Andy está siendo de los mejores del partido y viene del Levante B. Es un salto para él y no tiene galones. La verdad que se le están viendo galones me está gustando la Ponce. ¡Ay, Dios mío! Ahí va. Gol de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Gol de Sobrino que debuta. Gol de un debutante. Debuta hoy ante su público, Sobrino, y marca gol. Aprovechándose de nuevo de un fallo del Deportivo, vuelve a adelantarse la Sociedad Deportiva Ponferradina en una jugada sin mayor peligro. Sociedad Deportiva Ponferradina 3, Real Club Deportivo La Coruña 2. El peligro lo somos nosotros, no la Ponferradina. Pues mira, hablabas de la Ponferradina, buen equipo montado. Que sí, a un debutante marcando un gol ante un equipo como el Deportivo La Coruña. Uy, ahí en una jugada no me... Escucha, y no estamos pensando en el que pegó en el palo. En el palo de Adán, la jugada anterior, que fue el palo izquierdo de la portería de Germán Luz. Pero bueno. Bueno, pero esto también es bueno, para que se vayan poniendo las pilitas. Sí, pero no hay tiempo, el tiempo se agota. Ahora quedan, como no eso juegues sí es 11 contra 11 en Abegondo, el próximo encuentro ya es contra el Granada. Es en Granada. Es en el estadio de los Cármenes. Contra el Granada. Mira, casi les llevan otra vez. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Pablo Infante con Sobrino. Pablo Infante al borde del área. Se la pasa Adán. Se pasó de rosca Adán buscando a Corán, que estaba solo para rematar. Y por suerte para Germán Luz, el balón se paseó por su portería. Se anima el público del Toralín al ver que su equipo domina a un primera división y que tiene encerrados en el área al Real Club Deportivo La Coruña. Pintan mal las cosas, Carlos. Pues mira, es que nos están dando un baño en la primera parte y en la segunda. Espero que saquen algo bueno de este último partido de pretemporada. El entrenador siempre saca algo bueno. Hay que contar que por eso te estoy diciendo que hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche hay mercado. Puede haber alguna sorpresita de última hora. Dios te oiga, Filliño. Pero vamos, es que estás viendo, no sé, no ves actitud, no sé lo que les pasa hoy, no lo sé. Y aparte lo malo que es, no lo sé. El entrenador se lo ha tomado en serio porque ha hecho solo 3 cambios. O sea, se lo ha tomado como un partido de liga. Mira, ay, Dios mío. Se lo ha tomado como un encuentro de liga y una pena que se vaya con este resultado y con esta imagen, pero bueno. Mal despejo ahora del portero de la Ponferradina. A ver si lo aprovecha el Deportivo. El saque de banda en el campo contrario. Muy fuerte ahí Rueda presionando a Juan Domínguez, que apura a sacarse la falta. Muy bien peleado por Marcos Remesero, que pierde el balón ante la defensa de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Cuando sale Adán con el balón controlado y después corta Luisinho. Pues 2 minutos. Quedan a Areces Franco. Parece que le parece ya bastante por hoy y solo ha querido añadir 2 minutos a pesar de los muchos cambios que ha habido, Carlos. Sí, pero bueno. Si es un partido de pretemporada no vas a poner. No, y eso está bien para los dos equipos, que pueda haber una lesión de última hora. Sobrino, pues el Deportivo, que va a acabar sus amistosos de pretemporada con una nueva derrota, y esta vez ante la Sociedad Deportiva Ponferradina.
mal bagaje de pretemporada, Carlos. Sí, fatal. Únicamente en el Teresa Herrera con el Montevideo, con el Nacional. Sí, bueno, también. Que fue el mejor Nacional, partidiño que hubo allí. Sí, el Nacional tampoco vino. No, vino a pasear, a pasarlo bien, nada más. Pero bueno, veremos. Eso, que quede todo en papel mojado y que se consigan los 3 puntos el sábado que viene. Hombre, es que eso es lo más importante. Porque siempre es importantísimo empezar ganando en una competición, como es la primera. ¡Quieto! Pero Luisinho, a este hombre se le va la pinza. Se le ha ido la cabeza completamente a Luisinho, que se le veía venir cuando se marchaba ya el jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Dan se fue directamente a por el jugador. Muy mal, eso no puede ser. Muy mal el portugués, muy mal Luisinho. La verdad que no gustan nada ver esas cosas en el terreno de juego. Muy mal para acabar este partido. Expulsado Luisinho y se encara con el banquillo. Muy mal, muy mala forma de acabar la pretemporada. La verdad que duele ver a un jugador de tu equipo que se le vaya así la cabeza. Es que no viene a cuento. Muy mal. Mira, y ahora se va a montar. Ahora provoca que Víctor Fernández se encare con el banquillo de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y la verdad que los jugadores y el banquillo de la Sociedad Deportiva Ponferradina esto es increíble. Tienen que protestar bastante, porque esa jugada es de 100 ligas, se lo hacen 4 partidos tranquilamente, Carlos. Ya, bueno, pero aparte de eso tampoco el banquillo. Mira Barritos ahora final del partido, fue lo mejor que pudo hacer el árbitro. La verdad que sí, final del partido. Mejor que pudo hacer acaba el partido con esta pequeña tangana, esperemos que no llegue más. Son todos profesionales, debe quedar ahí. Luisinho se le ha ido la cabeza. Adán está siendo visto por el cuerpo médico de la Ponferradina. La verdad que no gustan nada ver estas jugadas en un rectángulo de juego, sea de un lado o sea de otro, y muy mala forma de acabar el partido. Pues hasta aquí, Carlos. Sociedad Deportiva Ponferradina 3, Real Club Deportivo La Coruña 2. Acaba nuestra retransmisión. Acaba el partido. Seguiremos si podemos, a pesar de todos los problemas técnicos. Nuestra ilusión es la máxima de poder llegar a nuestros espectadores las imágenes, el sonido y todo lo que sea de sus equipos, y esperemos que en la zona mixta ahora se arreglen un poco los problemas y en la zona mixta pues funcione un poco y podamos tener las primeras declaraciones de los jugadores deportivistas. Me quedé blanco. Sí, te vas con mala... Hombre, es que... Ya nos íbamos con mala cara por los problemas técnicos y ahora quedas sorprendido. Es sí, que no viene a cuento esa entrada de este señor. No, la verdad que no. Este chico no sé qué le pasa. Muy mal. Le picó la mosca yo no sé lo que le pasa. Muy mal Luisinho, muy mala forma de acabar la pretemporada. Y espero que con la duchita de agua fría le calme, Carlos, porque... No ves, y ahora está Ernesto, está el delegado del Deportivo. Sí, están hablando con los compañeros de la televisión de Galicia. Claro, es que quedó pegado todo el mundo. Sí, la verdad que muy mal. No viene a cuento. Bueno, pues hasta aquí la retransmisión con todos los problemas que ha tenido. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvisteis escuchando. Sí, a todos los que aguantaron. También a los que insultan, ¿no, Carlos? Porque eso también merece la pena, la gente que... Pero bueno, no hay mejor desprecio que no dar aprecio. No, está claro, pero bueno. Y la envidia, ¿no? Si la envidia fuera tiña... Yo acepto, las críticas constructivas son aceptables. Como tiene que ser, o como debe de ser, vamos. Y soy el primero que lo veo que ha salido. Era mi primer partido comentándolo. Efectivamente. Era el primer partido de este calibre de los técnicos. Esperemos que los siguientes vayan mejor. Nos vayan mejor. Y los jugadores también, por supuesto. Sí, la verdad, hoy se ha contagiado todo. Menos la Sociedad Deportiva Ponferradina y la afición, que ha estado de 10. Que nos dieron un baño. Sí, la verdad que durante 90 minutos. Pues le damos paso a nuestros compañeros que nos
nos intentarán dar la señal para que nuestro compañero Suso Carleos pueda coger algún protagonista en zona mixta. Y hasta aquí mis comentarios.